en un crédito al impuesto que paga el dueño de la empresa, que en algún momento se tiene que ir. ¿Ya? En algún momento tiene que irse esa plata. Pueden pasar muchos años sin retirar, pero en algún momento va a salir. Y si no sale nunca, al momento de que de término de giro a sus actividades, la ley grava. ¿Ya? Además, en este impuesto global complementario se gravan todas las otras rentas que pueda obtener una persona natural. ¿Ya? Por ejemplo, si yo compré una casa y la vendo antes de un año, tengo renta y tengo que pagar, va a ir acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo participo en otras sociedades, tengo que llevar esas rentas ahí. Honorarios, tengo que llevar mis honorarios ahí. Por ejemplo, si yo hago clases y además tengo sueldos, voy a tener que llevarlo todo al global complementario. Si tengo acciones y las vendí, las tengo que llevar acá, siempre y cuando esas acciones vayan a tributar. Después tenemos el impuesto a las personas no residentes, que acá están todas aquellas personas que no tienen domicilio ni residencia en nuestro país, es decir, acá prácticamente ustedes. El impuesto a las ventas y servicios es el mismo IVA que tienen ustedes acá, ya funciona igual, grava toda la cadena de producción, ya desde el comienzo hasta el final. De ahí la importancia de la boleta en el último momento, del ticket, ¿ya? Si una persona no pide la boleta o no exige la boleta al ir a hacer una compra pequeña, por ejemplo, el kilo de pan, ¿ya? Todo el IVA que se recaudó antes se pierde. Todo. Es decir, yo por no pedir una boleta de 200 pesos chilenos, ¿ya? De 2 pesos chilenos, argentinos, por ejemplo, no estoy dejando de que entre al fisco el 19% de esos 200 pesos, no, todo lo que hay de ahí para atrás. De ahí la importancia de pedir el documento, ¿ya? No es solamente esa operación. Dentro del IVA, además tenemos impuestos especiales a la venta de ciertos productos. En Chile se grava con impuesto adicional el impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y similares. Dicho sea de paso, nuestro país, cuando recién comenzó con el Servicio de Impuestos Internos, comenzó con ese impuesto, con el impuesto a los alcoholes. ¿Ya? Ese fue nuestro producto inicial, ese era nuestro control que teníamos que ejercer y ver la gradualidad alcohólica para poder aplicar impuestos. Hoy en día el impuesto a los alcoholes ha bajado bastante, tenemos tasas de hasta un 37%, ¿ya? De ahí que benefició mucho en el caso de Argentina por la entrada del whisky, por ejemplo, los benefició bastante. También se graban las bebidas, ¿ya? Cualquier bebida que tenga saborizantes, ¿ya? Por ejemplo, el aguacer que tienen aquí ustedes, esa aguacer no es un agua 100% pura, por lo tanto, ya basta con tener pomelo, ya está grabada con una tasa adicional en nuestro país de un 13%. ¿Ya? Y a eso se le suma el IVA, que es un 19%. Y el impuesto a productos suntuarios, por ejemplo, tenemos yates, oro, plata, pieles finas, fuegos de artificio, ¿ya? Son ciertos productos que tienen una tasa adicional de impuesto. Impuesto específico a los tabacos y a los combustibles también existe aún en nuestro país, y va a depender de si es un puro, si es un cigarro, cigarrete, está distinguido de esa forma. Y el impuesto a los combustibles, este impuesto grava solamente la primera importación que realiza el portador, no es impuesto que nosotros pagamos como el FEP, es otro impuesto. Y otra clase de impuesto que no está especificado antes es, por ejemplo, el impuesto al comercio exterior, que hoy día Chile oscila aproximadamente en un 6%, porque algunos no tenemos tasas arancelarias, otros sí tenemos, pero el promedio está en un 6%. El impuesto timbre de estampillas que mencionaban ayer, ¿por qué se llama timbre de estampilla? Porque antiguamente era la estampilla del impuesto, el timbre. Eso es el impuesto. Si el impuesto timbre de estampilla lo que grava son los documentos. Por ejemplo, el cheque es un documento. Yo cada vez que voy a pedir un talonario, a pedir un talonario al banco, tenía la obligación de retener el impuesto a los cheques. El documento, el papel, tiene un impuesto. La letra, por el hecho de otorgarse un crédito, pero ese crédito debe constar en un documento, impuesto. ¿Ya? Hoy en día ese impuesto está suspendido por todo este año 2009. En el año 2010 la tasa se rebaja a un 50%, y en el 2011 vamos a ver qué es lo que pasa, porque va a ser a lo mejor como el IVA, ¿cierto? Que el IVA dijimos que lo íbamos a mantener con un 19 por cierto tiempo y aún lo tenemos en 19.
o también otro tipo de exenciones que también fueron solamente por cierto tiempo, pero al final pasan a ser definitivas en vez de temporales. Impuesto a los juegos de azar, los casinos están grabados. Tenemos impuesto por el ingreso al casino, las personas que ingresan a los casinos, y además tenemos el impuesto corporativo que paga el casino, ¿ya? Y el impuesto al valor agregado que paga el casino. Y por último, el impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. Por las herencias que yo transmito, tengo que pagar un impuesto, siempre y cuando sea de cierta cantidad hacia arriba, y además debo considerar el grado de parentesco que tengo con las personas que están en mi herencia. El monto oscila aproximadamente en unos 10-12 millones de pesos. Es que va a depender mucho de a quién yo le estoy dejando la herencia. O sea, si le estoy dejando la herencia a mi cónyuge, tiene una extensión muy grande. En estos momentos no recuerdo la cantidad en UTM, pero si le estoy dejando la herencia a alguien que no tiene ninguna relación de parentesco conmigo, el monto baja mucho. Al igual que las donaciones. Hay otro impuesto que no está acá, que es el impuesto a las contribuciones de bienes raíces, que es el impuesto al patrimonio, que lo conocen acá en Argentina, ¿ya? Allá también tenemos el impuesto a las contribuciones de bienes raíces. Va a depender el tipo de bien, la plusvalía, ¿ya? Ayer hablábamos de la tasación, allá es exactamente igual, tenemos un departamento de evaluaciones que tasa el bien, dependiendo el sector donde está, dependiendo la conformación, la estructura de ese bien inmueble, ¿ya? Y dependiendo de eso se le aplica una tasa que oscila entre el 1,2 al 1,5%, es un impuesto muy chico, sin embargo igual de repente no deja de ser mediático en ciertas épocas del año, ¿ya? Este impuesto adicional es el que se aplica a las rentas de fuente chilena, es decir, bienes que me generan rentas en Chile. ¿A quiénes? Aquellas personas que no tienen ni domicilio ni residencia en nuestro país, ¿ya? Es decir, un extranjero generalmente va a caer en el impuesto adicional. Ojo, cuando la renta queda a disposición desde Chile a la persona residente, es decir, no basta que yo obtenga rentas en Chile, ¿ya? Tiene que quedar a disposición de ustedes. Ya tenemos que remesarla a través del banco, se tiene que enviar a través de un corredor, pero tiene que estar a través de ustedes la renta. Y si no es enviada a través de nadie, son ustedes mismos quienes están obligados a declarar esa renta. La tasa general es un 35%. ¿Por qué hablamos de tasa general de un 35%? Porque ¿cuál es el símil que tiene un chileno? El impuesto global complementario, el que yo les hablaba delante. Y ahí las tasas llegan a una cantidad mayor a un 35%. Por lo tanto, al momento de evaluar sus inversiones tienen que tener pendiente las tasas, si van a tributar, después cuando veamos más adelante si van a tributar como una persona chilena o van a tributar como un extranjero. Existen tasas menores para algunos tipos de renta, los dividendos, retiros y remesas de utilidades también pagan un 35%, es decir, si ustedes invierten en Chile y remesan, van a tener un impuesto adicional de un 35% que va a ser retenido una tasa por la persona pagadora de la renta y después anualmente ustedes pagan la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con un inversionista extranjero? Lo primero que tenemos que dilucidar es si ustedes van a tener domicilio o residencia o en Chile o en el extranjero. Hay que obtener RUT, hay que dar inicio de actividades, en estos dos puntos nos vamos a detener un poco. Hay que timbrar documentos. En Chile es obligatorio el timbraje de documentos, ya sea en forma manual o en forma electrónica. Actualmente estamos impulsando mucho el timbraje electrónico, de tal forma de reducir a lo menor posible el costo del contribuyente, ya sea por tiempo, por ir a la fila, por mandar a hacer sus papeles a las imprentas, ya por el tiempo que desgasta la espera de mandar a hacer los documentos. Deben actualizar la información de todo lo que ya hemos mencionado, de sus aportes, de su inicio de actividades, de su domicilio. Es muy importante mantener actualizada la información. El contribuyente puede hacer solicitudes administrativas, por ejemplo, en el caso de los extranjeros pueden solicitar devoluciones de pago en exceso. Si tienen inicio de actividades allá y pierden la contabilidad, deben dar aviso a la pérdida de los documentos de contabilidad, ¿ya? Bloqueos de cédulas, RUT, ¿ya? Son todas las peticiones a que tiene derecho un contribuyente, es tanto establecida en el Código Tributario como no establecida.